Hablaremos entonces de Carlos V de Francia, que asumió el trono en 1364 cuando murió su papá, el rey Juan II el Bueno. Hemos hablado aquí de Juan el Bueno. Juan el Bueno murió en Inglaterra. A él lo habían tenido como rehén, preso. Recuérdese que estamos durante la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y el tipo, en ese tiempo, se enamoró de una mina en Londres. Lo soltaron, volvió y no era feliz porque en París no estaba la mujer que él amaba, y entonces volvió a Londres y allí murió en 1364 y lo sucedió su hijo Carlos, que fue Carlos V de Francia. Eran tiempos, como he dicho, de la Guerra de los 100 años. Los ingleses habían invadido Francia. Carlos V estaba casado con Juana de Borbón. El 24 de mayo de 1364, la pareja real, Carlos y Juana, entró en París. Juana, que era hermosa, montaba un espléndido caballo y vestía exquisitamente. Por la noche, un gran banquete reunió a todos los nobles que estaban al lado del rey en aquella guerra, ¿no? Y París se transformó durante 2 días en una gran farra. París era una fiesta. Era una fiesta, dijo el amigo Ernesto. La reina Juana fue colmada de alabanzas, qué sé yo, y también de regalos, sírvase, qué sé yo. Esto alegró muchísimo al rey Carlos, que la amaba muchísimo. 2 veces muchísimo. En realidad aquellos reyes, si bien habían terminado queriéndose, se habían casado del mismo modo que se casaban casi todos los nobles, es decir, un matrimonio que se había concertado cuando Juana tenía 12 años y Carlos 13. No solo se había concertado, sino que se había celebrado. Sí. Y le pareció que el lecho conyugal era muy aburrido. Y buscó amantes más experimentadas que su joven mujer. Y a los 15 años se convirtió en el amante de una dama de la corte que, según la crónica, lo despabiló con refinamiento. Dotado de un temperamento más bien generoso, por decirlo así, Carlos se había encargado de todas las mujeres que dormían en el palacio, desde las cocineras hasta las esposas de los consejeros del trono, trono que todavía no ocupaba él. Pero cuando sí lo ocupó, Carlos abandonó aquella vida licenciosa. Dijo, bueno, muchacho, ahora voy a reinar. Y expulsó a todas las amantes, e incluso a todos los que habían sido cómplices de sus entreveros. De ese modo, para evitar regresos del pasado, se rodeó de una corte de desconocidos. ¿Qué es lo que le pasa a uno cuando quiere romper con el pasado? Tiene que transar con el futuro. Ya rey, Carlos tuvo a su lado con más frecuencia a su mujer, a Juana de Borbón. La hizo participar del gobierno. Si gobernó un rato vos, dice. La llevaba regularmente al consejo, incluso tenía un asiento reservado. Me imagino, ¿no? Está la reina de Francia de parada en el consejo. Cuando se reunía el parlamento, Juana se sentaba al lado del rey y él la consultaba en las cuestiones espinosas. Dice, ¿qué podemos hacer con los rosales? Carlos la llamaba su bella luz y el sol de su reino. Ella ya se estaba empezando a pudrir. Calcule si ya estoy medio podrido yo, que hace 2 páginas que estoy con este asunto, la mujer que llevaba años oyéndolo al baboso este. Bueno, lleno de alegría este muchacho no pensaba más que en hacerle regalos, cubrirla de joyas y de felicidad. Pero, por desgracia, aquel matrimonio que constituía la dicha del rey fue fatal para Francia. Carlos y Juana eran primos. Hacía tiempo que la Iglesia no hacía respetar las leyes de consanguinidad y consentía que estos matrimonios entre parientes no se celebraran. Muy cercano. El matrimonio de Carlos y Juana era más de 6 veces consanguíneo. Era casi como casarse con uno mismo. Esto parece que amenazaba con reportar serias taras a sus herederos. Pero no solo Carlos y Juana habían cometido la osadía de casarse siendo primos. Sus predecesores ya venían haciéndolo desde hacía varias generaciones.
Entonces no solo los herederos podían padecer las consecuencias, sino que ellos mismos ya eran producto de aquella consanguinidad y efectivamente pagaron el precio. Ellos deseaban tener hijos. Juana dio a luz al delfín Carlos. Como sus partos anteriores habían fracasado, la reina se había hecho atar a la pierna una piedra llamada aetita, a la que los antiguos atribuían propiedades abortivas. En aquellos tiempos la corte residía en Saint-Paul, no lejos de la Bastilla, que recién había sido construida. Mira, ya la tiraron abajo. Allí residían los reyes que les gustaba más aquel palacio que el Louvre, que les parecía demasiado austero. Bueno, ahí vivían alegremente, rodeados de pocos cortesanos y de muchos bufones, porque les gustaba reírse. Pero entonces aparecieron los problemas de la consanguinidad. Juana empezó a dar muestra de desequilibrios mentales. A veces gateaba por los corredores de Saint-Paul. Bueno, no hay que estar loco. Hay gente que gatea por placer. Sí, o por dinero. Pero no. Claro. Padecía ataques de risa que la sofocaban. Se reiría de ella misma gateando por el palacio de Saint-Paul. Cuando se enfurecía, arrojaba sus muebles por la ventana. Eso tampoco parece gran cosa. Pero estos ataques eran pasajeros, los que arrojaba por la ventana. Arrojaba pasajeros del ferrocarril Mitre por la ventanilla. Esto ya es un poco más... Es un poco más frecuente acá. Pero... Un día de 1373, la reina, que tenía 35 años, sufrió una crisis que sí asustó a todos, porque por las otras no se asustaban. Se arrastró por el suelo dando alaridos y golpeó a un bufón. El bufón huyó y dio aviso a los cortesanos. Se pudo asistir entonces al espectáculo de una reina en pleno ataque de alienación diciendo cosas incoherentes, lo que llaman teatro contemporáneo. Carlos V abandonó la sala del consejo y corrió al lado de Juan. Imagínense, estaba en el consejo, viene, ahí anda su mujer, dice, pegándole a los bufones, etc. Y arrastrándose. Y arrastrándose por el fango. La encontró, cuando llegó el rey, con la falda sobre la cabeza, entregada a una danza obscena que lo consternó. Mira vos. Pero... con palabras suaves y mucho cuidado, palabras suaves como por ejemplo molicie. Logró conducirla a su habitación y allí la visitó un médico. Este médico declaró que la reina probablemente estaba embrujada. Muy deprimido, el rey Carlos hizo una peregrinación. Toda gente muy cientista. Juana permaneció en su locura durante un año, así que el rey no sé dónde habrá ido a peregrinar, pero fue de gusto, porque no se le pasó. Después empezó a recobrar la razón, me refiero a la reina, y también la memoria. Pero ni el estado de razón ni la locura duraron mucho. Juana quedó embarazada y murió de parto en la primavera de 1377. Y entonces, el que se volvió loco fue Carlos. No fue una locura grandilocuente. No era de esos locos molestos. No, tranquilo. Loco manso. Tiraba por la ventana, pero cosas más chicas, me imagino. Parece que se volvió tan triste que dejó de ocuparse de los asuntos de Estado y nunca más se lo vio sonreír. En general lo que pasa es al revés, cuando uno se ocupa de los asuntos de Estado ya no sonríe. Claro. Pero Carlos V no solo abandonó la política, sino que entró en una melancolía poblada de llantos y de rezos a la reina muerta. Encerrado en la capilla de Saint-Paul, incapaz de sobreponerse al dolor, ahí andaba. Y murió 3 años después de Juana, en 1380, a los 43 años. Esta locura, dicen, continuó en su hijo. Ya conocemos a Carlos VI, el rey loco, que jugaba las cartas con una muchacha. En realidad no estaba tan loco. Medio la familia de Carlos VI había conspirado para hacerlo pasar por loco. Y había una muchacha que por piedad lo iba a visitar. Estaba encerrado y sucio, no se lavaba, Carlos VI, el hijo de este muchacho, ¿no? Y esta muchacha lo iba a entretener
y lo entretenía con un juego nuevo que habían traído de las cruzadas. O sea, tan nuevo no era, pero más o menos. Sí, sí, sí. Parece que en Medio Oriente jugaban con unos cartones pintados a un juego que se llamaba Naive. Y entonces jugaban a los naipes, jugaban a las cartas con esta chica. Y después empezaron a fabricarse los 40 cartones pintados. las barajas, los 40 cartones pintados. Bueno, ¿a quién podemos dedicar este relato? Yo creo, Alejandro, que es hora de reivindicar, no esa forma de la locura que reivindicaron tristemente el surrealismo y algunos tangos, incluso, desgraciadamente. Porque Algunos locura... tangos y algunos viejos que nos aconsejaban, que decían, es preferible un loco, etcétera, o los que están locos son los que están afuera, Sí. ¿no? Ese elogio de la locura. a diferencia de nuestro querido amigo. Pero porque esa parte de la locura es ciertamente siempre triste. Pero hay otras locuras. Estaba pensando en Juana la Loca, la española, que por lo menos se volvió loca por amor. Estaba pensando también en Juanita Larrauri, por ejemplo, que nunca se volvió loca, o en Juana Zurduy, que por lo menos eran patriotas. Estaba pensando también en otra Juana que tenía algo de Pirucci, ciertamente, porque hablaba con personas que ella creía que eran santos, pero que a la hora de los bifes, contra los británicos justamente, supo ponerse una armadura y llevar a Francia a una victoria que todavía hoy están disfrutando. Hablo de Juana de Arco. Exactamente. Así que también un poco loca de claro, violencia. Si no, porque se iba a cortar el pelo una chica. Pero bueno, digo, me parece que esas Juanas y alguna otra Juana de la que no mencionaremos el apellido, merecen por esa locura de otro orden, por una locura menos sucia, menos patética, menos triste y más eficaz. Creo que se merecen la dedicatoria para esta noche, para una loca como corresponde, ¿no? Entonces, para esa clase de locas, oiremos esta chacarera que tocan Ariel Ramírez y Jaime Torres, y que se llama La Loca, justamente. Adelante.